¿Sabías que hay un pez tan pequeño que cabe en la palma de tu mano, pero sostiene economías enteras, alimenta depredadores gigantes y termina silenciosamente en millones de despensas alrededor del mundo? No es el atún ni el salmón, es la sardina, un pez que muchos miran por encima del hombro, hasta que entienden la dimensión real de lo que hay detrás de una simple lata. Cada año, millones y millones de sardinas recorren el océano Atlántico en auténticas autopistas vivas. Desde arriba aparecen manchas plateadas que se deforman y se recomponen sin parar. Desde abajo son pura energía, un cardumen compacto que se mueve como si fuera un solo organismo, respondiendo en milésimas de segundo a cualquier amenaza. Delfines, atunes, tiburones, aves marinas. Todos saben leer ese brillo y todos quieren lo mismo: darles caza. Y sin embargo, uno de los mayores depredadores de la sardina no tiene aletas. Tiene casco de acero, motores diésel, radar, sonar y un objetivo muy claro: capturar a tiempo, en la cantidad exacta y con la calidad necesaria para abastecer una industria que ha convertido a este pez humilde en un alimento de larga duración. Hoy, en Proceso Completo, vamos a seguir el viaje de la sardina desde el mar abierto hasta esa lata que quizá ya tienes en tu alacena. Y cuando termines este video, te aseguro que nunca más vas a mirar una lata de sardinas como algo simple. Muy lejos de las fábricas, todo empieza en un ecosistema que no entiende de marcas ni etiquetas. En el Atlántico Norte, frente a las costas de países como Portugal, España o Marruecos, las corrientes frías que suben desde el fondo arrastran nutrientes que alimentan gigantescas nubes de plancton. Ese plancton es el banquete perfecto para las sardinas. Ellas no son cazadoras, no persiguen presas, filtran agua, abren la boca, avanzan en grupo y dejan que millones de partículas microscópicas entren, se filtren y se conviertan en grasa, músculo y vida. En esa aparente fragilidad está su fuerza. La sardina es un eslabón intermedio. Ni está en la base del todo ni en la cúspide. Es puente, une lo más pequeño del océano, el plancton, con lo más grande: ballenas, atunes, delfines, lobos marinos, aves marinas. Sin sardinas, esa escalera trófica se tambalea. Y no solo la naturaleza lo sabe, las comunidades costeras también. Durante generaciones en pueblos de Portugal, por ejemplo, el calendario no se marcaba solo por meses, sino por la llegada de las sardinas. Con ellas venía trabajo en el mar, en los muelles y en las fábricas de enlatado. Pero hoy, la búsqueda de sardinas ya no se hace solo a ojo. Cuando un barco sale del puerto, no navega a la deriva esperando tener suerte. Lleva a bordo una cabina que parece una mezcla de cockpit de avión y centro de control, pantallas que muestran mapas batimétricos del fondo, gráficos de temperatura del agua, historiales de movimientos de cardúmenes en temporadas anteriores. El capitán no adivina dónde están las sardinas, interpreta datos. La herramienta clave es el sonar. Este equipo envía pulsos de sonido hacia el fondo y mide el eco que regresa. Una roca refleja un patrón, un banco de peces, otro muy distinto. Con experiencia, los patrones se leen casi como letras. Un cardumen de sardinas se ve como una masa densa, homogénea, relativamente superficial, que se mueve de forma coordinada. El barco ajusta rumbo y velocidad para situarse en la posición ideal, ni demasiado encima, ni demasiado lejos. Si se acerca mal, el cardumen se dispersa. Si llega en el ángulo correcto, la maniobra puede ser perfecta. Cuando el capitán decide que es el momento, da la señal que desencadena toda la coreografía. En la popa del barco, una enorme red de cerco, plegada como una serpiente dormida, empieza a deslizarse al mar. A su vez, una embarcación auxiliar, el chinchorro o bote de apoyo, toma uno de los extremos y traza un círculo alrededor del cardumen. Desde el aire sería como ver un compás dibujando un anillo de nylon y flotadores alrededor de una nube plateada. Cuando el círculo se cierra, entra en juego el detalle técnico que le da nombre a esta red: el cerco. En el borde inferior, la red lleva una serie de anillas por donde pasa un cable de acero. Al tirar de ese cable, el fondo del círculo se cierra como si fuera una bolsa gigantesca. El cardumen ya no tiene salida hacia abajo. Está encerrado en un cilindro de malla flexible, moviéndose frenéticamente, tratando de reagruparse. Aquí empieza la carrera contra el tiempo. Cuanto más se demore el barco, peor para el pescado. Las sardinas son muy ricas en grasa, y esa grasa se oxida rápido.
Por eso, en lugar de izar toda la red con grúas como se hacía antiguamente, muchas flotas modernas utilizan bombas especiales. Grandes mangueras se sumergen en el interior del cerco y con la ayuda de agua de mar que circula a alta velocidad, aspiran a las sardinas con cuidado y las trasladan directamente a las bodegas refrigeradas del barco. Estas bodegas no son simples huecos de almacenamiento, son tanques aislados donde se mantiene una mezcla de agua de mar y hielo, creando una especie de sopa fría en la que las sardinas flotan, se distribuyen y se enfrían simultáneamente. La temperatura desciende rápidamente a valores cercanos a los 0 grados Celsius. Cuanto antes se logre ese enfriamiento, mejor se conservará la textura del músculo y menor será el riesgo de formación de histamina, una sustancia que puede aparecer en pescados mal conservados y que representa un problema de seguridad alimentaria. Cada lance, cada captura se registra: hora, coordenadas, temperatura del agua, volumen de sardinas, número de tanque al que se envían. La trazabilidad empieza aquí, en el mar. Aunque el consumidor final no lo vea, esa información quedará asociada al lote de conservas que saldrá semanas después de una planta de enlatado, cuando el barco regresa al puerto. La imagen es muy distinta a la del mar agitado. Grúas, montacargas, cintas transportadoras y operarios con botas de goma y ropa térmica toman el relevo. Las sardinas ya no se mueven, pero el proceso está más vivo que nunca. No hay tiempo que perder. Las bodegas se vacían descargando el contenido, agua, hielo y pescado, en grandes tolvas de recepción. Desde ahí, cintas inclinadas llevan a las sardinas hacia la zona de lavado inicial. En esta primera etapa, el objetivo es simple: retirar el exceso de hielo, sangre y cualquier residuo grueso que pueda venir del barco. Duchas de agua fría caen desde arriba, mientras las sardinas avanzan en una cama en movimiento. La planta entera huele a mar, pero no a descomposición. Si la cadena de frío se ha respetado, el olor es limpio, salino, reconocible para cualquiera que haya estado en un puerto de madrugada. Después del lavado, llega la clasificación por tamaño. Para el consumidor puede parecer un detalle menor, pero dentro de una fábrica es crítico. Una lata con sardinas muy dispares en longitud se ve descuidada. Además, el tiempo de cocción y la penetración del calor no son iguales para un ejemplar pequeño que para uno grande. Por eso, las sardinas pasan por clasificadoras con rodillos o tambores perforados. Los huecos más pequeños dejan pasar las sardinas menudas. Las más grandes retienen las de mayor tamaño. Al final de este tramo, cada banda transporta un calibre distinto. A partir de aquí, la ruta se bifurca según el tipo de planta y el tipo de producto que se quiera obtener. Algunas fábricas muy tecnificadas apuestan por automatizar casi todo. Otras, especialmente en regiones como Portugal, combinan maquinaria con una cantidad sorprendente de trabajo manual, sobre todo en productos gourmet. En ambos casos, el siguiente gran bloque del proceso es el pretratamiento: limpiar, preparar y muchas veces precocinar. En las líneas más artesanales, la escena podría recordar a una coreografía humana alrededor de cintas metálicas. Decenas de mujeres y hombres con cuchillos pequeños y movimientos en apariencia sencillos repiten una misma secuencia a gran velocidad. Toman la sardina, cortan la cabeza de un solo gesto, abren ligeramente el vientre, extraen las vísceras con la punta del dedo o del cuchillo, retiran cualquier resto oscuro y depositan el pescado limpio en bandejas perforadas. Cada persona puede procesar cientos de sardinas en una hora, manteniendo una precisión que a una máquina le costaría igualar en piezas tan delicadas. En las líneas altamente automatizadas, la lógica es la misma, pero la herramienta cambia. Máquinas de heading and gutting sujetan cada sardina por la cola, la hacen avanzar por una guía y una cuchilla ajustada al tamaño estimado corta la cabeza en el punto justo. Un segundo corte o una serie de pequeños dedos mecánicos abren la cavidad abdominal y extraen el contenido interno. Sensores ópticos comprueban que el pescado ha quedado limpio. Si detectan restos, un empujador lo saca de la línea para reprocesarlo o descartarlo. Una vez evisceradas y lavadas, las sardinas pasan a la etapa de precocción. A diferencia de otros pescados en conserva, que se cocinan directamente dentro de la lata, en el caso de la sardina es muy habitual que la carne se cocine primero fuera, sobre bandejas y luego se empaque. Esto permite drenar grasa y agua,
concentrar sabor y fijar textura antes del enlatado. Hay 3 grandes métodos: cocción al vapor, horneado en túneles de aire caliente o paso por parrillas que dejan un ligero tostado en la superficie. En las líneas de vapor, las bandejas con sardinas se introducen en túneles cerrados. Chorros de vapor saturado las envuelven durante varios minutos. La carne cambia de color, las espinas comienzan a ablandarse y parte de la grasa se escurre a través de las perforaciones hacia bandejas colectoras. En el horneado, ventiladores potentes impulsan aire caliente alrededor de las piezas, logrando un dorado superficial que muchos consumidores asocian con un sabor más intenso. En las parrillas, la sardina recibe un toque ahumado que se notará incluso meses después, al abrir la lata. Tras la cocción, las bandejas salen a una zona de enfriamiento. Aquí el ritmo visual se reduce un poco. Ventiladores y corrientes de aire controlado llevan la temperatura del pescado a valores seguros para poder manipularlo sin que se deshaga. Los operarios, una vez más, entran en escena. Con movimientos rápidos pero delicados, separan sardinas que se han roto demasiado, retiran alguna espina desprendida o limpian pequeños restos ennegrecidos. Solo las piezas que cumplen el estándar pasan a la mesa más simbólica de todo este viaje: la mesa de enlatado. Es aquí donde la sardina adopta la forma final que conoces. Las latas, todavía vacías, brillantes, alineadas, avanzan por una cinta. En un lado, pilas de sardinas ya cocidas y listas. Entre ambas cosas, manos expertas o sistemas automáticos que se encargan de encajar una con otra. Puede parecer un simple meter pescado en una lata, pero la verdad es que hay toda una lógica detrás. Contar el número exacto de piezas, colocarlas con la orientación adecuada, aprovechar al máximo el espacio sin aplastarlas. En productos premium, el enlatado es casi artesanal. Cada sardina se coloca manualmente, con la cabeza hacia el mismo lado, formando capas ordenadas que, cuando el consumidor abre la tapa, parecen una especie de mosaico plateado perfecto. En productos de mayor volumen, brazos mecánicos toman porciones y las insertan dentro de la lata de forma repetitiva, mientras sistemas de pesaje en línea verifican que el contenido esté dentro del rango esperado. Si una lata pesa menos, sale automáticamente de la cinta para corrección. Una vez dentro, la sardina no está sola. En este punto se define la personalidad final del producto. Algunas marcas añaden simplemente una salmuera ligera. Otras optan por el clásico aceite de oliva, que impregnará y protegerá la carne durante toda su vida útil. También hay variantes en salsa de tomate, con guindilla, con rodajas de limón o con laurel. Dosificadores automáticos se encargan de verter el volumen exacto de líquido de cobertura dentro de cada lata. Demasiado poco, y la sardina se resecará con el tiempo. Demasiado, y la textura se volverá blanda y el sabor se diluirá. En esta etapa, la lata aún no está sellada. El envase avanza por la cinta hasta la zona de cierre. Allí, una tapa previamente barnizada se coloca sobre el cuerpo de la lata y entra en una máquina cerradora que realiza uno de los trabajos más importantes de todo el proceso: crear un doble cierre hermético. Rodillos especialmente diseñados pliegan el borde de la lata y el de la tapa en varias pasadas, formando un sándwich metálico que combina capas del cuerpo, de la tapa y del barniz interno. Si esta costura falla, aunque todo lo demás se haya hecho perfecto, el producto se arruina. Con las latas ya cerradas podría parecer que el trabajo está hecho, pero en realidad lo más importante aún no sucede: la esterilización final. Las latas pasan a grandes autoclaves o retortas, que son cámaras de presión capaces de elevar la temperatura del interior del envase a valores que destruyen microorganismos resistentes como Clostridium botulinum. Aquí, el tiempo y la temperatura se calibran con precisión milimétrica. Demasiada intensidad y la sardina se seca, las proteínas se rompen, la textura se vuelve harinosa, insuficiente y la seguridad alimentaria queda comprometida. Dentro de la retorta, agua caliente o vapor circulan alrededor de las latas, mientras sensores verifican constantemente que todas las zonas alcanzan el valor térmico requerido. Al mismo tiempo, se controla la presión interna para evitar que las latas se deformen. Es un equilibrio sofisticado: cocinar más, pero sin reventar el envase. Al final del ciclo, el pescado está completamente cocido.
Las espinas han alcanzado una textura blanda y comestible, y el interior es un entorno estable, con actividad microbiana prácticamente nula. Al salir del autoclave, las latas están extremadamente calientes. Pasan entonces por túneles de enfriamiento, donde chorros de agua fría las bañan hasta llevarlas a una temperatura segura para manipulación y almacenamiento. Este enfriamiento no es solo por comodidad, también ayuda a que se genere un vacío parcial en el interior de la lata, al contraerse el aire residual, reforzando el sellado. En este punto, podrías pensar que la sardina ya está lista para el supermercado. Técnicamente lo está, pero las plantas más exigentes saben que la calidad sensorial mejora con el tiempo. Muchas empresas mantienen las latas en almacenes durante semanas o incluso meses para permitir que los sabores se integren. El aceite, la carne y los condimentos dialogan dentro del envase cerrado. El resultado, cuando finalmente alguien abre esa lata, es un sabor más redondo, más profundo. Paralelamente, el Departamento de Control de Calidad sigue vigilando. De cada lote se toman muestras que se abren en laboratorio. Se analiza el aspecto, color de la carne, integridad de las piezas, distribución en el interior de la lata. Se mide el contenido de sal, el pH, la textura con equipos que aplican fuerza controlada. Se hacen catas sensoriales, donde paneles entrenados describen aroma, sabor, jugosidad, y se realizan análisis microbiológicos para confirmar que lo que parecía seguro, en teoría, lo es también en la práctica. Las latas que superan todos estos filtros avanzan a la zona final, etiquetado y embalaje. En cuestión de segundos, bobinas de etiquetas envuelven cada envase con la identidad de la marca, el tipo de cobertura, el país de origen, la fecha de caducidad y el número de lote. Después, las máquinas agrupan las latas en packs, las colocan en cajas de cartón y las apilan en palets que acabarán en contenedores. A partir de ahí, el viaje vuelve al mar, pero de otra manera. Barcos mercantes los llevarán a otros continentes, donde la sardina enlatada será desayuno, cena rápida, ingrediente de recetas tradicionales o salvavidas en una alacena. Y todo eso, toda esa cadena que va desde un destello plateado en el océano hasta el clic metálico al abrir la lata, queda resumido para ti en un envase de pocos centímetros, listo para abrir, servir y comer sin siquiera necesitar refrigeración. Un pez pequeño, sí, pero detrás un proceso gigante. La próxima vez que tomes una lata de sardinas del estante, detente un segundo. Piensa en el sonar buscando un cardumen en la oscuridad, en la red de cerco cerrándose como una bolsa gigantesca, en el hielo que detiene el tiempo a bordo, en las manos que limpian pez por pez, en los túneles de cocción, en el aceite cayendo en un hilo perfecto dentro de cada lata, y en la autoclave que convierte algo perecedero en un alimento seguro por años. Si te fascinó este recorrido desde el mar hasta la fábrica, suscríbete ahora mismo a Proceso Completo y activa la campanita. Aquí seguimos el camino real de los productos que ves todos los días, desde el origen hasta la última máquina de la línea. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otro alimento te gustaría ver paso a paso, desmontado y explicado desde dentro de las